La iglesia históricamente montó una maquinaria de activismo. Ya sabe, había coros, había cantatas, había obras de teatro, había campamentos y convenciones y esto y aquello. Y parece que hasta una sociedad para cada cosa, ¿no? Sociedad de párvulos, de primarios, de adolescentes, esforzadores, mujeres, solteros, casados, viudos, divorciados, de todo había. Dirá, pero eso no era trabajar por el Señor, hermano. Eso no era involucrarnos en el ministerio, no, era hacernos patos. Hoy más que nunca lo podemos decir así, ¿sabe por qué? Porque esta pandemia nos hizo un gran favor a toda la iglesia del mundo. ¿Sí se dio cuenta que de pronto el activismo se paró? De pronto por 2 años no ha habido campamentos, de pronto por 2 años no ha habido conciertos, de pronto por 2 años no ha habido convivios, ¿no? Y muchas personas que solo estaban conectadas con una comunidad de fe por esas cosas, hoy no están. ¿Se da cuenta, hermano? Dios nos hizo un favor al enviarnos una especie de acomodo de prioridades para que la iglesia entendiera, oye, haces mucho, pero mucho de lo que haces no tiene nada que ver con lo que yo te pedí. Hay que darnos cuenta que de pronto la limpieza se volvió importante en nuestras vidas, ¿no? No sé cuántos de ustedes usaban gel antibacterial hace 2 años en las cantidades que hoy usamos, no sé si se acuerdan, pero de pronto se volvió hasta un artículo de primera necesidad, el gel antibacterial, así como vas y buscas la leche y el frijol, ahora también buscar un botecito de gel antibacterial se volvió importante y de pronto supimos que hay que limpiar las cosas cuando vienen del súper y supimos que hay que cambiarnos toda la ropa para no poner en riesgo a nuestra familia. Y eso está muy bien, insisto, hay que cuidarnos y hay que tomar las medidas. Sin embargo, esta situación, esta época también nos debe llevar a nosotros a preguntarnos, sí, está bien cuidar las manos y está bien cuidar la higiene, pero la iglesia, ¿qué hace mientras tanto? Es decir, la iglesia está llamada a tener cierta higiene, cierta limpieza, no de bacterias y de patógenos, sino de pecado, de inmundicia, de todo aquello que estorba su camino hacia la santidad. Tal parece que a Dios le importa mucho, mucho la limpieza de su pueblo. Dice, por ejemplo, la carta de Pablo a los Efesios, que nuestro Dios es bendito, y hoy hemos cantado acerca de eso, de que queremos bendecir el nombre de Dios, y sí, dice Pablo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué nos escogió? Dice Pablo, para que fuésemos santos y sin mancha. ¿Para qué escogió Dios a cada uno de sus redimidos? ¿Para qué escogió Dios a la gente de Príncipe de Paz, en este caso? Para que seamos santos y sin mancha. No sé cuál sea el propósito de usted para este año. No sé si va a alcanzar sus propósitos este año. Hay gente que dice, este año sí, por fin ese vestido me va a quedar. Este año sí, voy a conseguir ese título que no he podido conseguir en tantos años. Este año sí, voy a ir a tal lugar, a tal viajecito. Sabrá Dios si lo va a conseguir o no. Yo espero que lo pueda hacer si tiene esa alegría. Sin embargo, el propósito de Dios sigue siendo que su iglesia sea santa y sin mancha. Lo siento si a lo mejor no se cumplen algunos de nuestros propósitos. El propósito de Dios es el que importa y Él quiere que su iglesia sea santa y sin mancha. Efesios capítulo 5, versículos del 25 al 27, dice que Cristo amó a la iglesia, y eso es lo que celebramos esta mañana. Cristo nos amó, Cristo murió por nosotros, se entregó a sí mismo por ella en la cruz. Versículo 26, ¿para qué? Para santificarla, habiéndola purificado, hoy diríamos sanitizado, que es la misma palabra que usamos para hablar de quitar la impureza y la inmundicia, pero no nos lavó con gel antibacterial, sino en el lavamiento del agua por la palabra, es decir, por esta obra de su Espíritu, quitando nuestro pecado y dándonos a Él mismo como un pueblo
puro. Versículo 27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Qué quiere Dios nuevamente de su iglesia? Que sea santa y sin mancha. Pablo no era el único que hablaba de esto. El apóstol Juan, allá en su primera carta, primera de Juan, capítulo 1, versículos 7 al 9, dice: hermanos, si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Nota cuán insistentes son estos pasajes en hablar de limpieza, pureza, santidad. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, si alguien en esta sala dice: no, bueno, lo siento, pastor, pero yo soy santo. Bueno, sí, estamos llamados a santidad, pero si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Eso es lo que hacemos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué quiere hacer el Señor? Limpiarnos de pecado, llevarnos a, primero que nada, reconocer que estamos sucios y buscar en Él la santidad que solo Él nos puede dar. Un pasaje más. Isaías, el profeta Isaías, capítulo 1, versículo 16, un llamado a la iglesia, al pueblo del Señor: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras y delante de mis ojos dejad de hacer lo malo. Tal como, bueno, yo espero, ¿no? Cada día queremos bañarnos, y si es posible hasta 2 o 3 veces. Asimismo la iglesia tiene que lavarse y limpiarse de su pecado, de su iniquidad, de su transgresión, de todo aquello que estorba su camino hacia la santidad. Oiga, el año pasado dijimos que íbamos a estudiar Hebreos, y vamos a estudiar Hebreos. No va a ser un camino corto, lo aclaro. Según mis cálculos, estudiar la carta a los Hebreos, no se vaya a asustar, pero nos va a llevar a lo mejor hasta 3 años. Posiblemente. Sí, Apocalipsis nos llevó 2 años y medio, ¿se acuerda? Así es que Hebreos nos va a llevar muy posiblemente 3 años, así, poquito a poquito. Y no va a ser solo Hebreos, sino que ya sabe que a veces tenemos que recordar ciertos asuntos también en algunas temporadas, pero en general vamos a tardar como 3 años. Así es que abroche sus cinturones, porque esto va para largo. Durante este mes vamos a tratar de ver cómo esta carta a los Hebreos nos llama a limpiarnos de estas cosas: inmadurez, mundanalidad, legalismo, pereza, apatía, hipocresía, cobardía. Le tengo algunas noticias sobre estas cosas. Primero que nada, no vienen solitas estas cosas. O sea, estas cosas no son como que tienes esto y solo esto, no. Si tienes una de estas cosas, tienes las demás también en alguna otra forma. Esto es como cuando el cáncer hace una especie de, se llama metástasis, ¿no? Cuando el cáncer ya dañó un montón de otras cosas. Eso es lo que estamos viendo aquí. Vaya, no hay alguien que diga: bueno, sí, soy tantito mundano, pero no soy hipócrita. No, mi hermano, si eres mundano eres hipócrita. O alguien que diga: bueno, sí soy cobarde, pero no soy inmaduro. No, si eres lo uno, eres lo otro. Así es que estas cosas vienen juntas, vienen acompañadas. Le tengo otra noticia. Todos tenemos esto. O sea, la pregunta no es: ¿tendré esto en mi vida, mi hermano? A menos que seas una persona inmaculada, que nunca tiene un mal pensamiento, que nunca toma una mala decisión. Tú tienes estas cosas. Las tenemos en alguna medida, pero las tenemos. ¿Inmadurez? ¿Vas a decir que no hay inmadurez en nuestra vida? Por favor. ¿Mundanalidad? ¿A poco nos distinguimos tanto del mundo que lo único que dice el mundo es: no, esos son bien santos, son diferentes a nosotros? Legalismo, pereza, apatía, hipocresía, cobardía. Sí, esto va a ser como el diagnóstico. La pregunta no es si los tenemos, sino qué tan grave se ha vuelto esto en nuestras vidas, porque de estas cosas tenemos que limpiarnos. Comenzamos leyendo algunos pasajes de la Biblia que son un llamado, ojo, no al mundo, no, a la iglesia, para que la iglesia se santifique, para que la iglesia persevere en buscar la obediencia a Cristo. Así es que estaremos hablando de estas cosas durante este mes,
cómo es que Dios quiere que su iglesia se limpie, ¿sí? Vamos a cuidar nuestra salud, pero también tenemos que cuidar nuestro andar delante de Dios y limpiarnos de estas cosas. Entonces, comencemos viendo algunos aspectos importantes en la carta a los Hebreos. Quiere buscar Hebreos capítulo 1. Y lo primero que nos dice Hebreos es que Dios habla. Dios habla. A diferencia de los falsos dioses que tienen boca pero no pueden hablar, el Dios verdadero al cual adoramos esta mañana y al cual queremos servir en nuestra vida, Él habla. Dice Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ahí está. Dios ha hablado, note cómo lo dice como en tiempo pasado, ¿no? Dios ha hablado en el pasado, pero luego irrumpe en el versículo 2 diciendo, y ahora nos ha hablado a nosotros, ahora. Ahora, cuando hablamos de la palabra de Dios, hermanos, el hecho de que Dios hable, hay que dejar bien claro y ser bien conscientes de que una vez que Dios habla, se espera una respuesta de nosotros, ¿no? Si Dios habla, la pregunta es, ahora que Dios ha hablado, ¿qué tenemos que hacer? Es como tu mamá, bueno, no sé, chicos, niños, jóvenes, si hoy se portaron un poco dormilones antes de venir al templo y mamá dice, levántense, solo tienes una de dos, ya escuchaste a tu mamá diciendo, levántate, o haces caso y te levantas o la ignoras y ya. Pero una vez que se ha hablado, tú procedes en una de dos direcciones, en obediencia o en rebelión. Y eso pasa también cuando Dios ha hablado. Dios habla y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer ahora que escuchemos su voz? Esta ha sido la dinámica desde siempre. Allí en el Antiguo Testamento, Deuteronomio 6, del 6 al 8, ese es el gran mandamiento, ¿se acuerda? Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, etcétera, etcétera. Versículo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy, estas palabras que te he pronunciado, esto que has escuchado, estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, es decir, tus acciones, eso representa la mano, ¿verdad? Tus acciones deben ser moldeadas por esto que te digo, y estarán como frontales entre tus ojos, aquí, en tu mente, en tus pensamientos. Lo que está diciendo Dios es, tu forma de actuar y tu forma de pensar tiene que ser moldeado por aquello que yo te estoy diciendo. Paréntesis, hay gente por ahí preocupada que piensa que la vacuna contra el COVID es la nueva marca de la bestia. ¿Se ha dado cuenta que cada vez que surge algo así, no faltan los alarmistas que dicen, ahí viene otra vez la marca de la bestia en la frente y en la mano? No, en Apocalipsis eso es también algo simbólico. La marca del anticristo está en la mano y en la frente. Lo mismo, tus acciones, tus pensamientos son moldeados por la carne o son moldeados por el Espíritu. Y Dios quiere que su palabra no entre por un oído y salga por el otro. Dios quiere que su palabra sea obedecida a nivel de acciones, sea atesorada con toda nuestra alma, en nuestra mente y corazón. Ahora, ¿cómo le decimos, hermanos, cuando alguien escucha que le hablamos, cuando le decimos algo a alguien o nos dicen a nosotros, pero tal parece que no hace caso, que hablamos al aire, tal parece que nadie nos escuchó? Decimos, esa persona ¿se está haciendo qué? Se está haciendo pato. Vamos a permitirnos usar el lenguaje que usamos cotidianamente, porque así hablamos, ¿no? No te hagas pato. Comienza Hebreos diciendo, Dios ha hablado. Dios nos ha hablado. Habló y ahora nos ha hablado. Así es que prácticamente en una traducción a español latino, el autor de Hebreos podría estar diciendo, hermanos, no se hagan patos.
Dios nos ha hablado. Y o una de dos, cuando Dios habla, se obedece su voz o nos hacemos patos. Como que no oímos, como que a ver a quién le habló, al vecino, pero a mí no, aunque bien sabemos que hemos escuchado, que hemos entendido. Así es que hoy vamos a hablar un poquito específicamente de este llamado a no hacernos patos, ¿sí? No distraernos, no hacer como que no entendimos. Y esto es importante, hermanos, porque gran parte de lo que el año pasado permitimos en nuestra vida de inmadurez, permitimos en nuestra vida de decadencia, o sea, todo aquello que no avanzamos en la vida cristiana, todo aquello que quedó pendiente en nuestra comunión y madurez cristiana, a fin de cuentas es porque nos hicimos patos. Hicimos otras cosas, pero no hicimos lo que era importante. Y esta va a ser una constante en la carta a los Hebreos. Mire cómo el capítulo 2 dice así, Hebreos capítulo 2. Usted lo puede leer en la Reina Valera, pero me gustó mucho cómo lo transmiten la misma idea, pero con palabras más claras. La Nueva Traducción Viviente dice el versículo 1. Así que debemos prestar mucha atención, traducción no se haga pato, mucha atención a las verdades que hemos oído, no sea que nos desviemos de ellas. Pues el mensaje que Dios transmitió mediante los ángeles se ha mantenido siempre firme, y toda infracción de la ley y todo acto de desobediencia recibió el castigo que merecía. Traducción, lo que dice Dios es, mira, no siempre nos habló Dios así de claro. Antes nos habló por medio de ángeles, nos habló por medio de profetas. ¿Y cómo trató Dios a aquellos que se rebelaron al mensaje que mandó por medio de ángeles y profetas? ¿Los castigó? O sea, aquel que se rebeló a la palabra de Dios por medio de Moisés, por medio de Ezequiel, fueron castigados. Versículo 3. Entonces, ¿qué nos hace pensar que podemos escapar si descuidamos esta salvación tan grande? O sea, si en el pasado Dios mandó mensajes por intermediarios y aquellos mensajes tenían que acatarse, ¿qué te hace pensar que ahora que nos ha hablado por medio de Cristo, qué te hace pensar que ahora que Cristo se ha hecho carne, que el Verbo se ha hecho carne, que su palabra ha venido a nosotros, qué te hace pensar que si la descuidamos nos vamos a encontrar en una situación mejor? ¿Qué te hace pensar que si nos hacemos patos, si descuidamos una salvación tan grande, estaremos mejor? Así es que hay que aclarar esto y hay que enfatizar esto también. Hermanos, nos hacemos patos cuando descuidamos lo importante. Hay algo importante que hacer, pero nos distraemos aquí, nos distraemos allá, le damos más importancia a lo que es secundario, y eso termina siendo siempre algo lamentable. No acaba bien. Dice el mismo Hebreos 2, del 1 al 3. ¿Qué nos hace pensar que podemos escapar si descuidamos de esta salvación tan grande? Algo tan grande, ¿cómo lo podríamos descuidar? Lo anunciamos hace unos años, no sé si se acuerda que empezábamos a prepararnos para el 2022. Este año que viene, hermano, este año en que ya estamos, 2022, la iglesia, la denominación a la cual pertenece Príncipe de Paz, cumple 150 años de presencia aquí en México. Somos una denominación de mucho arraigo, 150 años, o sea, hubo presbiterianos antes de que naciéramos nosotros, hermanos, aquí en México. Y a menos que la pandemia lo impida, va a haber mucha celebración de esto, lo cual está bien. Sin embargo, hemos de preguntarnos, y durante estos 150 años, ¿hemos hecho de verdad lo que Dios demandaba de su iglesia? ¿O hemos de también, antes de celebrar 150 años, humillarnos delante de Dios y decir, Señor, nos hemos hecho patos y no hemos cumplido con tu encomienda? Porque yo creo que empezando este año, mirando hacia el pasado,
y entendiendo que Dios quiere que su iglesia sea santa, sin mancha, una confesión que tenemos que hacer por nosotros, por nuestros hijos, es: perdimos mucho tiempo en el pasado, nos hicimos patos. Y eso lo puedo decir, créame, lo pensé esta mañana, y vamos a hablar de esto empezando el año. No es mejor idea empezar así con algo motivacional, así: échele ganas, hermano, Dios va a cumplir sus sueños, usted va a alcanzar sus objetivos. No, tranquila. Hay que arrepentirnos delante de Dios y reconocer que no hemos ocupado todo nuestro tiempo, toda nuestra mente, todas nuestras energías en aquello que realmente importa, y que nos hemos dedicado a distraernos gran parte del pasado. Después de 12 años de estar en esta bendita iglesia, puedo decirlo con conocimiento de causa. Y lo puedo decir porque yo mismo he sido parte del hacernos patos en el pasado. Y muchos aquí pueden dar testimonio de cómo en verdad, aunque se hizo mucho, en realidad gran parte de lo que se hizo no tenía nada que ver con el objetivo central, que era buscar la santidad de la iglesia. Porque hacerse pato no significa no hacer nada, aclaremos. Hacerse pato es, bueno, no haces lo importante, pero haces muchas otras cosas. Pero son distractores. Déjenme le digo a qué me refiero. Oanza, ¿se acuerda qué era Oanza? Un club infantil con el propósito de que los chicos aprendieran. ¿Quién sabe qué aprendían? Pero aprendían algo, ¿no? Si hoy te ponemos el examen del manual número 1, respondes todos los versículos. Dice que no. Oiga, pero qué chéveres estaban los juegos, qué chéveres estaban los convivios. Nos hicimos patos. ¿Se acuerda cuando había femenil? ¿Cuántas guerreras permanecen con usted? ¿Cuántas de aquellas damas de la femenil hoy están? Todas. Ahora estamos a tiempo de hablar de esto. Tanta gente involucrada en que la semana del hogar, la semana de oración, la semana de esto y aquello, el campamento. Yo me imagino que sus hogares han de estar bien firmes, ¿verdad? Todos ellos. No, muchas se fueron, ¿verdad, manita? Muchas no están. Entonces, ¿de qué sirvió tanto hacer? Algunas hasta se peleaban. ¿Se acuerdan cómo se peleaban? Allá, sí, porque esto pasa en toda iglesia, ¿verdad? Allá se peleaban que porque así no es el frijol con puerco, que por cosas secundarias. ¿Y la santidad? ¿Y el ser semejantes a Cristo? ¿Y el ser luz allá en casa? ¿Eso para cuándo? No, pues nos hicimos patos. Aquí tenemos una de las últimas grandes hermanas involucradas en el esfuerzo cristiano. Tanto campamento, tanta convención, tanta concentración, tanto concierto, de todo había. Oye, hermano, todos esos jóvenes perseveran hoy, se mantienen en el santo camino de Dios. No todos, bueno, aclaremos que algunos sí, pero la gran mayoría no. ¿Y cómo era el lema? ¿Esforzador una vez? ¿Esforzador toda la vida? Pues parece que no. Dirá, ¿quién es usted para hablar así? ¿Quién soy, hermano? Soy un presbiteriano de tercera generación, ¿sabe? Crecí en la iglesia. Cuando hablo de esto, soy parte de esto. Soy parte del tiempo que perdimos. Soy parte de todo esto en que nos involucramos y en lo cual nos desgastamos y en lo cual invertimos, pero que al final cuando decimos, ¿y cuál era el enfoque de todo esto? Le voy a decir a qué íbamos a las convenciones y a los campamentos, la mayoría de los de mi generación. O por los cuates, o por el relajo, o por el ligue. Por eso. No vaya usted a pensar que los chicos estaban yendo con la libreta en mano dispuestos a tomar nota de todo lo que dije de conferencista. No. Hacernos patos. La iglesia históricamente montó una maquinaria de activismo y de una serie de programas. Ya sabe, había coros, había cantatas, había obras de teatro, había campamentos y convenciones y esto y aquello. Y parece que hasta una sociedad para cada cosa, ¿no? Sociedad de párvulos, de primarios, de
adolescentes, esforzadores, mujeres, solteros, casados, viudos, divorciados, de todo había. ¿Y sabe cuál es el problema con esto? Dirá, pero eso no era trabajar por el Señor, hermano. Eso no era involucrarnos en el ministerio, no, era hacernos patos. Y hoy más que nunca lo podemos decir así. ¿Sabe por qué? Porque esta pandemia nos hizo un gran favor a toda la iglesia del mundo. ¿Sí se dio cuenta que de pronto el activismo se paró? De pronto por 2 años no ha habido campamentos, de pronto por 2 años no ha habido conciertos, de pronto por 2 años no ha habido convivios, ¿no? El típico convivio que terminaba con un rico refrigerio. Y muchas personas que solo estaban conectadas con una comunidad de fe por esas cosas, hoy no están. ¿Se da cuenta, hermano? Dios nos hizo un favor al enviarnos una especie de acomodo de prioridades para que la iglesia entendiera, oye, haces mucho, pero mucho de lo que haces no tiene nada que ver con lo que yo te pedí. Se parece a lo que le dice Cristo a una de las iglesias en Apocalipsis, ¿se acuerda? Tenías nombre de que vives, pero en realidad estabas muerto. Sí, hay muchas cosas, y yo sé que de esto pueden hablar mucho las fotografías del pasado, y eso es lo problemático, que si miramos las fotografías del pasado, mucha gente dejó de avanzar, dejó de perseverar, y entonces descubrimos, no, pues sí es peligroso hacernos patos. Es muy, muy peligroso hacernos patos porque nos distrae de lo importante. Y aquel que se distrae de lo importante termina quién sabe dónde, pero no donde Cristo está llamando a su iglesia. Y recuerda, el punto es este: no es necesario que no hagamos nada. Hay gente que está haciendo mucho, pero no está haciendo lo más importante. He citado respecto a la iglesia, pero cada uno de nosotros también en lo individual podría estar ocupado en otras cosas que son secundarias, dejando a un lado lo que es verdaderamente importante. Hebreos capítulo 3, versículos 12 al 15, Hebreos 3, del 12 al 15, dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo para apartarse. Eso pasa cuando perdemos de vista lo importante, hermanos. Nos apartamos. Todos conocemos gente así. Es más, a lo mejor alguien de nosotros está hoy aquí después de algún tiempo de que se ha apartado también. Y gracias a Dios que hizo algo para que entendiésemos que sin Él no podemos. Pero esta es una advertencia a nosotros también. Cuídense de no apartarse. ¿Sabe? A veces yo empiezo a hablar conmigo mismo sobre estas cosas porque no se crean. Me pregunto, caray, Samuel, qué ganas de hablarle así a los hermanos. Siempre con lo mismo, llevamos 12 años, usted sabe de qué hablamos acá. Mucho en contra del activismo, mucho en contra de estas actividades que son solo a veces una fachada, pero no tienen nada que ver con la vida cristiana en la realidad. Y hoy todavía en la mañana me preguntaba esto: a ver, Samuel, ¿por qué vamos a hablar de esto? ¿Por qué vamos a hablar en este tono? Vamos empezando el año, vamos a empezar tranquilos. Pero entonces leo lo que dice el versículo 13, ¿lo está viendo? Exhortaos. Y esa palabra hace que tengamos que hablar así, hermanos. Exhortaos. ¿Sabe qué es exhortar? Exhortar es animar, amonestar, reprender. Son términos de la Biblia. Exhortación es lo que necesitamos. No se trata de que alguien venga y nos diga: no, hermano, usted está requete bien, va, mire, camino al cielo, sígale así como va. No, mi hermano, no podemos seguir como estamos. Tenemos que mejorar, perseverar, santificarnos. ¿Se acuerda de lo que dice el apóstol Pablo? El que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Se acuerda de lo que dice Apocalipsis? El que es santo, santifíquese más todavía. Si alguien aquí dice: no, yo ya estoy en el nivel requerido de santidad, yo creo que está en graves problemas. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros. ¿Cada cuándo? Cada día, dice.
Entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. No es ficción, hermanos. Hay gente que caminó, que militó, que anduvo involucrada en las cosas de la iglesia, que hoy está endurecida. No sé si usted ha visto gente así, pero a mí como pastor me toca muy seguido ver gente endurecida. Gente en verdad que se ha vuelto insensible a la palabra de Dios, a la cual incluso la reprensión así directa, ya no hacen nada. Líbrenos Dios de caer en esa situación, y por eso tenemos que exhortarnos. Versículo 14, porque somos hechos participantes de Cristo, ¿con tal de qué? Que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza, la misma confianza del principio, o sea, mantenernos hasta el fin. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Tendrá usted que leer más el pasaje en su casa, pero termina hablando de, no provoques a Dios. ¿Vio esa frase? No se endurezca, no se aparte, no provoque a Dios, porque hermanos, lo que hay que decir es que hacernos patos es peligroso porque nos distrae de lo importante, pero es peligroso también porque provoca a Dios. Hacernos patos provoca a Dios, tal como a usted. ¿Cómo le pone cuando usted le dice algo a su hijo y su hijo así como ¿Qué le haría a usted a su hijo si reacciona con tal insolencia? Oye, te estoy hablando, chamaco, ¿por qué no haces caso? ¿O a poco usted le pone de mucho gozo y alegría ver que usted habló y su hijo le ignora? ¿Que usted habló y su hijo hasta se burla de usted? No, usted se enojaría como padre. Y el pasaje que leímos dice, no provoques a Dios. ¿Sabe? Esto hace referencia a Números capítulo 20. En Números capítulo 20, el pueblo de Israel, como muchas veces, se puso terco y provocó a Dios. Y Dios se enojó. Y por una de esas, los hizo andar 40 años en el desierto hasta que muriera esa generación. ¿Se acuerdan? Así es que Dios es alguien a quien hay que tomar en serio, hermanos. Mire cómo lo dice el versículo 16 y 17. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? Eso hacen. Aquellos que tienen una actitud de vamos a hacernos patos, provocan a Dios. Es peligroso. No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés. Mire qué triste. Vieron caer las plagas, vieron el mar abriéndose, vieron el maná cayendo cada día para alimentarlos. Y aún así, se hicieron patos. Cuando hablo de esto, hermano, hablo de cosas que conocemos. Por eso preguntaba, hermanos, ustedes que han militado en estas sociedades y asociaciones y organizaciones de la iglesia, ¿cuántos de estos se perdieron? ¿Cuántos de estos, aunque estaban presentes, aunque se tomaron las fotos, aunque andaban en las muchas actividades, terminaron por endurecerse y apartarse? Esto es provocar a Dios. Y no queremos provocar a Dios, hermanos. No queremos ser aquellos que deshonran a Dios con la desobediencia, sino haciendo caso y obedeciendo. Hay una amonestación aquí en Hebreos capítulo 5, versículos 11 al 12. Dice, os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ya ser maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. El hermano que escribe Hebreos se sorprende al decir eso. Hermanos, ya muchos debieran ser maestros, ya debieran estar en un nivel de aguante, de madurez, pues bastante respetable. Y me topo, dice el autor de este pasaje, con que todavía quieren leche para bebitos, comida para bebés. Y es que eso pasa, hermanos, cuando nos distraemos, cuando nos hacemos patos, estamos alentando la inmadurez. No sé cuántas mamás aquí tuvieron dificultad para hacer que sus hijos dejen el biberón, porque a veces al niño le encanta el biberón, ¿no? ¿Cómo alentamos a nuestros hijos a que dejen el biberón? Pues quíteselo, así nomás.
Pero va a llorar, posiblemente, pero se tiene que aguantar. Pero lo quiere mucho, precisamente porque lo quiere. Usted quiere que madure, ¿no? La inmadurez muchas veces es apapachar. Hay un momento en que ya no se puede tomar leche como bebés, tenemos que comer algo sólido. Y eso es lo que pasa en este pasaje. Dice el hermano, hace mucho debieran ser maestros. Hace mucho debieran tener un nivel de aguante y de madurez mayor, pero todavía son como niños. Y miren lo que dice a continuación, mismo pasaje, pero versículos 13 al 14. Todo aquel que participa de la leche, o sea, como bebé, es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado, ¿qué cosa? Madurez. ¿Sabe qué es lo que necesitamos como iglesia, hermanos? Madurez. ¿Sabe cómo se mide el éxito de la iglesia? Hoy lo debemos saber bien claramente, hermanos. Madurez. ¿Sabe qué es madurez? Tal condición de fortaleza de fe que nada nos mueve de Cristo, que nada nos hace dudar, que nada nos hace retroceder, que no le damos importancia a cosas secundarias, que nos ponemos bien claro que de lo que se trata es de correr la carrera, tomar la cruz cada día y seguir a Cristo. Hoy lo cantamos, ¿no? He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. Mi cruz levanto y sigo a Cristo. La vida vieja la he dejado. Hermanos, es la vida cristiana. Pero se trata de buscar la madurez. Hoy lo sabemos, hermanos, de verdad, la pandemia ha evidenciado muchas deficiencias de la iglesia en el mundo. Muchas. Una de ellas es precisamente que la fe de muchos era una fe minúscula. Hermanos, no se vayan a creer mucho, ¿ok? No vayan a llenarse de soberbia. Pero ustedes han sido valientes durante estos meses de pandemia. No se han acobardado. Hoy más que nunca congregarnos se vuelve un acto de fe incluso. Hay gente que lleva 2 años sin congregarse. Consistorios que se han acobardado y han dicho, no nos vamos a contagiar. No hablo de Príncipe de Paz, el de Príncipe de Paz ha sido muy valiente también. Pero tengo amigos en el norte que llevan 2 años transmitiendo en el Facebook, porque están atemorizados, están aterrorizados. E insisto, debemos cuidarnos, de verdad no estamos alentando el descuido. Pero esto es importante para nosotros, madurar. Hoy se ha demostrado más que nunca que la fuerza de una iglesia no está en el número de miembros, que la fuerza de una iglesia no está en sus cosas de sonido, de video, en sus pantallas. La fuerza de una iglesia no está en si tiene o no clima, o si tiene o no autos de lujo allá estacionados en el estacionamiento. No, la fuerza de la iglesia radica en una sola cosa, hermanos: la madurez de sus miembros. Si de pronto se desatase sobre nosotros tribulación, ¿permaneceríamos firmes hasta el final? Si de pronto la calamidad viene a nuestras vidas, ¿permaneceríamos firmes hasta el final? Eso va a demostrar si somos maduros o no. El alimento sólido, versículo 14, es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, mucho ojo con esa palabra, por el uso, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El uso. ¿Dónde sabemos que una persona aprendió lo que le enseñaron? Que una persona de verdad puso atención a las lecciones de sus maestros, de sus padres, que aquellos versículos que memorizó en su infancia de verdad están surtiendo efecto en su vida. ¿Dónde lo sabemos? Por el uso, hermanos. Por el uso. Hermanos, es bochornoso, escandaloso, vergonzoso notar que incluso la iglesia le dio mucha importancia a cosas que no eran tan importantes, pero que no señaló lo importante que era poner en práctica lo que decíamos creer. A lo largo de mis años, que ya van siendo cada vez más, me topo con que de pronto la dama que no faltaba a ninguna convención ni a ninguna semana del hogar, anda engañando al marido con el vecino. ¿Qué sentido tiene ese?
De pronto uno descubre que en un grupo de alabanza, aquel muchacho que no faltaba a los ensayos, aquel muchacho que era un virtuoso en los instrumentos, ya se acostó con sus 4 novias que tuvo en la escuela. ¿Qué es eso? Pero iba a los campamentos. ¿Y de qué sirvió? Pero no faltaba en el coro. ¿Y eso qué? Pero cantaba bien bonito, oiga. ¿Y de qué sirvió? El uso, hermano. El uso. Fue letra muerta. Y si es letra muerta, hermanos, nos hicimos patos. ¿Se da cuenta? Nos tenemos que arrepentir de esto. Señor, perdónanos tanto tiempo invertido en cosas que no tenían sentido, que a lo mejor lucieron bien en la fotografía, pero que al final de cuentas, no. La práctica. Es en la práctica donde se verá si este pueblo es un pueblo de verdad santo o alaba a Dios de labios pero no de corazón. Me encanta cómo lo dice el versículo 13 y 14 en la traducción, creo que es la Nueva Traducción Viviente, ¿no? La comida sólida es para los que han crecido espiritualmente y para aquellos que por la práctica han aprendido la diferencia entre lo bueno y lo malo. La práctica, hermanos, eso es lo que hemos tratado de hacer en esta iglesia al ir desmantelando poco a poco, porque ustedes están aquí, lo saben, hemos ido desmantelando poco a poco el activismo. ¿Sabe por qué? Porque no tiene sentido que usted se la viva en el templo, recluido entre semana, si en donde es importante poner en práctica las cosas de Dios, no lo estamos haciendo. Por eso le animo, en verdad, a que nos apropiemos de esto y pongamos todo esto por delante y nos lo pongamos como nuestro objetivo. Señor, necesitamos madurar todos. ¿Cómo evitamos hacernos patos? Bueno, me queda poco tiempo para decir esto, pero se lo voy a decir rápidamente. 4 cosas. Ataque el pecado, avance en la carrera, admire a Cristo, alcance el premio. No necesitamos otro programa, otra sociedad, otra clase de actividades. Me preocupa, me sorprende que hay gente tan terca, de verdad, tan terca, que aferrados a este mismo activismo que por años hemos tenido en la iglesia, ahora lo quieren hacer todo online. Hágame el favor, campamentos online, eso no existe, pero hay gente que quiere tener campamentos online. No se puede, hermano, es en la vida real. Y en la vida real se trata de esto: atacar el pecado, avanzar en la carrera, admirar a Cristo, alcanzar el premio. Es lo que está aquí. Versículos 1 al 2 de Hebreos 12. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Eso es atacar el pecado. Despojémonos, hermanos. Yo sé que a veces nos vemos en el espejo y decimos, ay, tengo kilos de más. Sí, haga ejercicio, hay que hacer ejercicio, yo también. Pero también mírese en el espejo de la palabra de Dios y, ay, tengo este pecado y debo deshacerme de él. Ataque su pecado, su mal carácter, su pereza, su gusto por el chisme, sus malos pensamientos, su falta de diligencia. Yo no sé cuáles sean sus pecados, pero tiene que atacar su pecado. Dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Eso es avanzar en la carrera. Avance. Pero ya aprendí, aprenda más. Pero ya entendí el evangelio. Bueno, ahora compártalo. Avance hasta el final, hasta que Cristo venga o nos muramos, pero avance en la carrera. Pero avance admirando a Cristo. Versículo 2. Puestos los ojos en Cristo. Mire a Cristo. Esa es la meta a seguir. Mire a Cristo. Cuando miras a Cristo, los problemas, las dificultades, la gente que no quiere avanzar, eso es secundario. Cristo. Sigamos a Cristo. Imitemos a Cristo. ¿Qué hizo Cristo? Es el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Esto es lo que hizo Cristo. Estando en la cruz, puso su mirada en el gozo que vendría tras la cruz. Eso es lo que hacemos nosotros también en la vida cristiana. No nos desalentamos por el pasado, el presente, lo porvenir, la tribulación, la angustia, el hambre, la desnudez, el COVID. Todo eso no es nada comparado con el gozo que vendrá en Cristo Jesús. Y nosotros vamos por ese premio. Sí, somos aspiracionistas.
Y somos tan aspiracionistas que sabemos que nada en esta tierra nos puede saciar, sino que queremos la gloria. Y ese es el premio. Y eso dice Hebreos, ¿verdad? Que Dios es galardonador de lo que le buscan. Queremos el premio y por eso mismo vale la pena atacar el pecado, avanzar en la carrera, admirar a Cristo, alcanzar el premio. Hermanos, cuando nos dedicamos a estas cosas es imposible hacernos patos. Hay tanto por hacer en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra persona, que no hay tiempo para andarlo perdiendo en lo que no importa. ¿O sí? No. Cuando estás ocupado de tu salvación con temor y temblor, cuando estás ocupado admirando a Cristo y haciéndole tu todo en todo, no tienes tiempo para andarte haciendo pato. La vida es demasiado corta. Cristo está cada vez más cerca y nosotros no estamos llamados a otra cosa sino a esta: despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia y correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Cristo Jesús, autor y consumador de nuestra fe. A eso nos vamos a dedicar hasta que Cristo venga. Y si alguien empieza ahí como a distraerse de lo importante, con la palabra de Dios nos vamos a exhortar unos a otros para que ninguno perezca por el engaño del pecado. Hay que alabar a este Cristo que quiere nuestra santidad, este Cristo que quiere nuestro todo, no un pedacito, no un tantito, sino todo nuestro ser. Él es digno de ser alabado. Vamos a ponernos de pie y vamos a cantar a nuestro Dios, pues en esos términos, ¿no? Que queremos entregarle todo de nosotros, que queremos rendirnos totalmente a Él. Cantemos a nuestro Dios. Toma por favor mis manos, Señor, contigo quiero ir. Tu sangre allí pagaste por mí, te quiero hoy servir. Mi anhelo es poder lo malo vencer y en santidad vivir. Toma por favor mis manos,